Roja en la mira. Los datos y la economía. Con Viviana Vargas. La Patria Milagro recuperará cada centímetro de su territorio. A propósito de este tema, he recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror aquí en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. De un gran hombre que muchos tachan de perverso, para nosotros es un ejemplo a seguir. Hemos tenido que utilizar la violencia en pro de defender nuestro ideal, más nunca de imponerlo. Pero aquí, en voz de comandante, les digo que si leyes, personajes y oscuras ramas del poder nos censuran y nos acallan la voz, como ha ocurrido en tantos otros países con ciertos camaradas, Tercera Fuerza está dispuesta a tomar las armas, a ingresar a la clandestinidad y a morir, como diría don Armando Valenzuela, como debe morir todo nacionalsocialista, en una trinchera y con un fusil al hombro. Y hoy, para seguir el tema securitista, vamos a hablar de la parainstitucionalidad, algo que afecta tanto al bienestar de Colombia el día de hoy, con nuestra queridísima Viviana La Roja, que nos va a hablar de armas y paramilitarismo. ¿Qué nos traes para hoy, queridísima Viviana? Bueno, mis amores, en Colombia se habla mucho de paramilitarismo, de guerrillas, de las autodefensas y bueno, hay una cantidad de estructuras armadas a nivel nacional y creen que esto es una vaina que viene desde hace 10 años, pero realmente no es así. Este tema de las estructuras armadas que son organizadas por el mismo Estado, porque ojo, el paramilitarismo no es una guerrilla, el paramilitarismo es una estructura armada que surge a partir de esa forma del Estado viabilizar a que los ciudadanos se armen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay violencia en los territorios, en alguna época se les dio por sacar un decreto en donde decían vamos a armar a la ciudadanía y justo allí empiezan a montar la narrativa de que es una solución temporal, una solución pasajera que luego se retiraría, pero ¿qué trajo esto? Pues las estructuras paramilitares. Pero yo quisiera ponerle un coto a eso, Viviana, si con eso me puedes ayudar también. Se habla habitualmente de cualquier persona que usa un camuflado, ¡ay, paramilitar! Y cualquier cosa se dice paramilitarismo, pero ¿qué es paramilitarismo? Para que todos tengamos más claro eso. Bueno, esto ocurrió en El Salvador, pasó en Balcanes, en Nicaragua, pasó también en Guatemala, en Ruanda y pasó en Colombia. Resulta que cuando las armas dejan de estar bajo el control del Estado y pasan a estar bajo el control de la ciudadanía, pues es justo allí donde se arman estas estructuras paramilitares. ¿Por qué? Porque no es el Estado teniendo un control de cómo se utilizan estos artefactos, sean artefactos explosivos, sean metralletas, sea cualquier tipo de arma, sino que es la ciudadanía tomando la justicia por cuenta propia. Y esto ya pasó en muchos países, incluso también pasó con las estructuras neonazis en Alemania y pasó en Colombia con las estructuras paramilitares. Y no vayamos más lejos. Esto inicia cuando en 1964 surge las FARC-EP, tras obviamente todo este problema que hubo entre conservadores y liberales, y posterior a ello pues surgen las guerrillas que hoy conocemos como las FARC-EP, las desmovilizadas FARC-EP, y posterior a ello entonces
cuando sacan el decreto en uno de los gobiernos de este maravilloso país y la patria milagro, como lo dice Abelardo de la Espriella, pues entonces la gente se empieza a armar. Pero eso trajo unas consecuencias, y es que la gente se armó para tomar la justicia por sus manos, pero después de eso vino el narcotráfico, vino la forma de controlar los territorios, vinieron retenes, vinieron movilizaciones inmensas a nivel territorial, y luego esto se convirtió en un problema nacional. Así que ojo, el paramilitarismo en Colombia no nació con Carlos Castaño, nació a partir del permiso que le dio el mismo Estado a través de ese gobierno que dio el decreto. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se armara. Y bueno, esto es muy común que pase en las ciudades principales. ¿Por qué? Porque es el permiso de un gobierno, sea cual sea, de que la gente tome justicia por mano propia. Ahora bien, ¿cómo se configura esto? Pues muy sencillo, como una solución temporal, como lo decía hace un rato. Y entonces, ¿qué tenemos? A una cantidad de gente diciendo esta va a ser la solución temporal y vamos a lograr la seguridad en todo el país cogiendo la justicia por mano propia. Pero esa solución temporal ha tenido varios capítulos. Por allá en los años 60 fue Guillermo León Valencia, el abuelo de la Paloma de la Guerra, fue uno de los primeros en legalizar esa vaina que se llama paramilitarismo. Y recientemente el señor César Gaviria, que ahora viene a ser portador de toda moral, también legalizó el paramilitarismo. Eso parece una estructura más que una solución temporal. ¿Tú qué dices? Claro que sí. Y bueno, hacia el año 1965 se ve como la primera, digamos que, estructura normativa que avala todo esto, y el Estado expide el decreto 3398 que todos conocemos como el Estatuto de Defensa Nacional. En ese estatuto pues permitían ciertas cosas en los territorios en donde no solamente era la fuerza pública la que podía intervenir. Luego de eso entra algo bien grave, que es toda esta muerte a secuestradores, un movimiento que surgió para hacer justicia por todos los secuestradores a nivel nacional. Esto trajo varias masacres, no hubo un debido proceso, se vulneró el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y otra cantidad de derechos humanos que incluso la Corte Constitucional y el derecho internacional humanitario deslegitimaron esto que hizo este decreto. Adicionalmente, frente a ello, pues hay que decir algo, y es que en Colombia todo surge desde una iniciativa popular social, pero luego eso empieza a generar ecos. Hace unos días hablábamos con John de una película que se llama La Ola, en donde a partir de una narrativa montan toda una estructura militar nacionalista, y justamente eso es lo que se vio hace unos años en Colombia y lo estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque resulta que ya no solamente estamos hablando de las autodefensas, ya no solamente estamos hablando de las estructuras paramilitares, no estamos hablando de Carlos Castaño, ni de Papá Pitufo, ni de los narcotraficantes. Resulta que en las principales ciudades, desde hace ya varios años, se viene organizando algo que se llama la tercera fuerza. ¿Tercera fuerza de qué hijueputas? Pues resulta que, como lo vieron en el video hace un rato, pues estos disque neonazis, que son unos calvos que ni siquiera tienen... Morenazis. Morenazis. Los morenazis. Color cartón mojado. Cartón mojado como nosotros, pero que bueno, se rapan sus cabecitas para decir que son neonazis y que son la cultura suprema en Colombia y demás. Pues se organizaron hace ya varios años, y frente a ello empezaron a hacer reuniones, tanto así que esto fue escándalo nacional hace aproximadamente 10 años, en donde hicieron una especie de asamblea en un hotel, y allí indicaron que iban a tomar las armas para limpiar la ciudad. Y esto se extendió en ciudades principales como Medellín, Barranquilla, Bogotá, también en Cartagena, en Cali, y así fueron expandiéndose. ¿Qué pasó? Esta gente se frenó un montón porque Don Alfredito, que pertenecía a la tercera fuerza, pues fue asesinado, presuntamente porque tenía vínculos con los paramilitares, y a raíz de eso se desarticula un poco ese movimiento. Pero ¿qué pasa? La belleza de Abelardo de la Espriella, nuestro disque presidente de la República a partir del 7 de agosto, porque ojo, y acá hago una claridad,
Hasta la fecha, Gustavo Petro Urrego sigue siendo nuestro presidente hasta el 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Y ojo, vamos a ver si la acción de nulidad sale positiva, porque o si no, Abelardo no sería el presidente. Pero bueno, volviendo, esta belleza se puso a decir que va a crear un bloque de seguridad urbana. ¿Va a revivir las Convivir? ¿Ustedes recuerdan lo que fueron las Convivir? Justamente todo eso de lo que hablamos ahorita. El Estado y los gobiernos armando a la ciudadanía. ¿Será eso lo que quiere Abelardo de la Espriella? Pues ese es el mensaje que está dando, y a raíz de eso, esta gente de la tercera fuerza, que se suponía que ya no existía, pues se está volviendo a agrupar, y lo pudieron ver en el video. Están convocando a entrenamiento táctico militar para una guerra civil. ¿Guerra civil de qué hijueputas? O sea, van a dejar de lado la democracia por hacerle caso a un pseudo presidente que todavía no se ha posesionado, pero que sí viene a traer discursos guerreristas a una ciudad, a un país, a un territorio que quiere la paz. Esa es la situación que tenemos en este momento en Colombia, y no vamos a dejar que como ciudadanos se tomen las armas, porque las armas deben ser controladas por el Estado. No puede haber un ciudadano armado sin salvoconducto. No pueden simplemente decir que van a hacer un bloque de seguridad urbana y que tipos como Galán, que le encanta el plomo, tipos como Fico, que le encanta el plomo, o los mismos Char, que les encanta el plomo, vengan a decir cómo es que queremos construir paz en Colombia. Y ojo, la gente no tiene por qué dejarse engañar. Estas no son soluciones temporales. Esto se llama control social, y lo hacen a partir del miedo, y es lo que no vamos a permitir. Mucho menos permitir que se conformen o se reorganicen, porque ya estaban medio organizadas estas fuerzas como la tercera fuerza, o también lo que viene pasando en Cali con las estructuras armadas allí. Hay otra cosa adicional que quiero mencionar antes de finalizar esta sección, y es que Abelardo de la Espriella menciona que va a negociar con las estructuras criminales de Barranquilla, cuando Gustavo Petro fue quien negoció con ellas y fue quien logró meterlos a la cárcel. Y cuando se iba a hacer el traslado de estas bellezas a las cárceles de Barranquilla, el señor Char no se le dio la gana de recibirlo y retroceder en todo el proceso jurídico y legal que se tenía. Entonces, que acá vengan a decir que es que Abelardo viene a montar la patria milagro, pues eso no es tan así. Entonces, bueno, esa fue mi sección, y básicamente tenemos que estar alertas, porque no vamos a permitir que la seguridad se la tome la gente por mano propia.